El día de hoy estamos a lunes 1 de julio del 2024 y como todos los días primeros, en primer lugar damos gracias al Señor por todas sus bendiciones recibidas en el mes de junio. Hemos terminado un mes muy bien y digo muy bien porque mientras tengamos salud, ya todo se puede, ya todo está en nuestras manos, ya puedes hacer todo, absolutamente todo. Pues la salud es lo que rige nuestra existencia y gracias a Dios tenemos muy buena salud. Y también, como es 1 de julio, pues todos los días primeros pedimos a la divina providencia que nos llene de bendiciones, que nos cuide, que nos proteja. Que la divina providencia, que no nos falte lo necesario para nuestra vida, para nuestra existencia. Que no nos falte el pan de cada día, que no nos falte el techo, que no nos falte los medios necesarios para vivir simplemente bien como Dios manda. Y también los medios espirituales, que no nos falte el amor al trabajo, el amor a nuestras actividades, que no nos falte el entusiasmo para hacer las cosas, que no nos falte la creatividad para tener una vida más creativa, que no nos falte el sentido del humor, que eso es tan indispensable para caminar todos los días con una sonrisa. Pues todo esto lo provee la divina providencia, que tengamos lo necesario para hacer nuestros pagos que tengamos que hacer. Ahora sí, 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito, lectura del libro del profeta Amós, capítulo 2, versículo del 6 a 10, y luego después versículos del 13 al 16. El profeta Amós es uno de los profetas menores. Hay que recordar que los profetas se dividen en dos, en profetas menores y en profetas mayores. Los profetas menores son 12 y no por el hecho de que sean menores, eso no significa que su contenido sea muy pobre, no, todo lo contrario, su contenido es muy fuerte, está lleno de sabiduría, aunque sus escritos son muy pocos. Y los profetas mayores, por ejemplo, el profeta Isaías, que su contenido es muy largo y palabras incluso muy sabias, muy poéticas. Pues el día de hoy estamos con el profeta Amós. Y una de las cosas que llama la atención es que el profeta Amós data del 783 al 743 antes de Jesucristo. ¿Y qué es lo que está observando? Pues se está observando cómo esas personas que son los potentados en aquel entonces, aquellas personas que tienen grandes recursos en aquellos momentos, cómo se aprovechan de la gente que no tienen, cómo los pisotean. Y de una o de otra manera, pues esta es la deshumanización del pueblo de Israel. Cómo el poderoso, en vez de ayudar al que no tiene, cómo lo pisotea, cómo lo explota, cómo le saca todo para que él siga teniendo más y sobre todo más recursos y más dinero. Y en cambio, el trabajador, el asalariado, el que anda a pie, cómo sigue hundiéndose y hundiéndose. Trabaja cada vez más y tiene muy poco. Y fíjate bien las palabras que utiliza el profeta Amós. Y hay que recordar que un profeta es un profeta de su tiempo y él solamente observa lo que está pasando y lo que está viviendo. Y el día de hoy va a decir así. Fíjate bien, dice: ¿por qué venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias? Aplastan a los pobres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. Padres e hijos acuden a la misma mujer, profanando mi santo nombre. Sobre ropas tomadas como prendas se sientan a comer en su santuario y se beben las multas de los pobres en el templo de su Dios. Qué triste es todo esto, ¿no? Cómo venden al inocente por dinero y cómo al pobre por un par de sandalias lo están vendiendo y cómo el pobre
cómo se deja simplemente vender por un par de sandalias, que esto es lo más mínimo que puedan tener. Y no solamente esto, ¿no? Cómo aplastan a los pobres contra el suelo. Y sobre todo, una cosa que dice todavía más fuerte, y lo más fuerte es cómo se sientan a beber las multas de los pobres en el templo de Dios, cómo se atascan de todo lo que le sacan al pobre, y no en cualquier lugar, en el templo de Dios. Pues todo esto el profeta Amós lo observa, y como todos los profetas, el profeta va a denunciar todas estas injusticias, denuncia todo aquello que está deshumanizando a la humanidad. Y todo esto es parte de un profeta. Es por eso que los profetas van a ser pero muy mal vistos en aquel momento, y no por algo los profetas van a ser asesinados por esta gente, por los poderosos, porque se sienten incómodos. Y se sienten incómodos, ¿por qué? Porque el profeta constantemente los está denunciando. Segundo puntito muy importante, lo vamos a tomar del Salmo 49, y el Salmo 49 va a decir así: quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Entiendan bien esto, los que olvidan a Dios, no sea que los destrocen sin remedio. En primer lugar, quien las gracias me da, ese me honra. Pues honrar al Señor, ¿qué significa? En esta ocasión, en el Salmo 49, honrarlo con el agradecimiento. En otros lugares se va a honrar al Señor Dios con el trabajo. En otros lugares se va a honrar al Señor Dios haciendo el bien, amando a sus seres queridos, amando al prójimo. Y el día de hoy, la gratitud. Y este tema de la gratitud siempre hay que tenerlo pero muy en cuenta. Ya lo hemos dicho que la gratitud es la oración más pequeñita, pero la más potente que puede haber. Y que tu oración sea solamente un acto de agradecimiento al Señor Dios. ¿Y agradecerle qué? Agradecerle lo que tienes, agradecerle lo que no se ha perdido. Agradecerle también lo que tú sientes que está a punto de llegar, y agradecerle sobre todo la salud, no se te olvide. Agradecerle simplemente que tienes un espacio donde vivir, donde está, y especialmente hoy en este día que es 1 del mes. Y en el día primero del mes simplemente agradecer lo que se vivió en el mes anterior, en el mes de junio, que se ha terminado. Y con el agradecimiento, pues queremos también empezar un nuevo mes. Y este mes es el mes de julio. Pues simplemente que tu gratitud sea tu oración, y en vez de que te estés lamentando, en vez de que estés quejando, en vez de que estés enfocado en lo que no tienes, ¿por qué no te enfocas en lo que en verdad tienes? Y a partir de aquí, haz de tu vida un agradecimiento, y a partir de aquí, tú mismo empieza a ser feliz con la gratitud, y a ser feliz con todo lo que tiene y con todo lo que viene. Tercer puntito muy importante, lo vamos a tomar del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. Y el día de hoy Jesucristo está con una multitud que lo rodea. Y es que siempre todas las multitudes ahí van a estar con Jesucristo, y en esta multitud está todo tipo de gente que está enferma, gente que necesita una luz para sus vidas, gente que simplemente está asombrada por el Señor Jesús, gente que quiere seguir conociendo maravillas y que solamente las puede tener del Señor Jesús. Pero también el día de hoy están a punto de ir hacia la orilla que está enfrente de ellos. Y en esos momentos se le acercó un escriba.
Y sabes una cosa, a Jesucristo siempre se le acercan. Y Jesucristo, todo tipo de personas se le acercan a Él. Y esto no cualquiera vamos a tener, no cualquier tipo de persona se le acerca a Jesucristo. Pero como Jesucristo tiene la apertura para todos. Y el día de hoy, este escriba. Hay que recordar que los escribas eran los estudiosos de aquel entonces. También los escribas se dedicaban a dar clases, etc. Y el día de hoy este escriba le va a decir así: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Pues el día de hoy Jesucristo, como siempre, muy claridoso con todo el mundo. Y es que Jesucristo no va a estar mintiendo a nadie, ni mucho menos va a utilizar la mentira para seguirlo. No, Jesucristo siempre habla con la verdad y tiene toda la razón. Y es que quizá muchas veces en este tipo de cosas, pues la verdad, en vez de acercar, como que la verdad va a ser para que no te sigan. Y el día de hoy Jesucristo les va a decir así: bueno, pues las zorras tienen sus madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y Jesucristo siempre con toda la verdad, porque Jesucristo, Él no tuvo bienes materiales. Hay que recordar que Jesucristo ni siquiera tuvo casa. Jesucristo andaba por todas partes, por todo tipo de terrenos, y hay que recordar que Jesucristo se estaba quedando en la casa de Pedro, en Cafarnaúm, y Pedro lo estaba hospedando. Y llegaban a la casa de Pedro y al día siguiente salían a hacer sus tareas. Y efectivamente, esto es lo que te vas a encontrar con Jesucristo. No vienes, no más, y así es como tú tienes que ser una persona feliz. Y es que si no eres feliz con la manera como te propone el estilo de vida de Jesucristo, simplemente pues eso no es tu caminar. Y luego después Jesucristo va continuando y después dice: otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesucristo siempre radical, y es que el seguimiento de Dios es muy radical. Su padre había muerto y Jesucristo le dice: deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Y qué significa esto? Pues significa de que tú vive tu presente, que el pasado se quede en el pasado, que el pasado ya murió. Ahora vamos a estar en el presente. Y recuerda que el Señor Dios es todo presente y se encuentra a Él en el presente. Y solamente lo que existe es eso. De tal manera que el pasado pues que quede enterrado. Y simplemente lo que tienes hoy por hoy es este día grande y maravilloso, con todas sus oportunidades, con todas sus riquezas, también con todas sus problemáticas, pero también un medio para crecer, un medio para ser alguien diferente. Y qué mejor que estando siempre a un lado del Maestro Jesús. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para ayudar a más personas. Saludos.